Bien, problema propuesto por la UNI, año 2016-1. A ver, ¿de qué trata? Piden calcular el área de la región limitada por este triángulo equilátero ABC. Podemos darnos cuenta de que estas tres rectas son paralelas por estos ángulos cuya medida es 90 grados. Nos indican que la distancia entre la recta L1 y L2 es 5 y la distancia entre L2 y L3 es 3. Bien, jóvenes, este problema se puede resolver de varias formas. Es más, aprovechamos el momento para agradecer a todas las personas que enviaron la resolución de este problema, ya que este problema fue publicado en la página del Grupo UNI. Vamos a ver una resolución más. Fíjense, cuando nos piden calcular el área de la región que encierra un triángulo equilátero, fundamentalmente manejamos dos alternativas. Una de ellas es en función de su lado, del equilátero, y la otra es en función de la altura del equilátero. En esta oportunidad vamos a trabajar con la altura del equilátero. Para ello, desde el vértice A, trazaremos a dicha altura. Aquí la tenemos. Este ángulo va a 1090, el que sea el punto D. A dicha altura, a su medida le llamaremos H y recordaremos pues que el área de la región encerrada por un triángulo equilátero en función de la altura es igual al cuadrado de dicha altura por la raíz de 3 sobre 3. Ahora, la pregunta tuya ha de ser la siguiente, ¿no? Profesor, ¿por qué de las tres alturas de ese triángulo equilátero debemos optar por la altura trazada desde el vértice A? Jóvenes, eso se debe a los cuadriláteros inscriptibles que hemos ganado. Fíjese usted que este ángulo mide 90 y él también mide 90. Este cuadrilátero es inscriptible. Lo mismo pasa o lo mismo sucede en este otro cuadrilátero. Este ángulo mide 90 y este otro también mide 90. Ahora, nota el detalle, ¿no? En cada uno de esos cuadriláteros inscriptibles tenemos trazada una diagonal. Amerita entonces el trazo de la otra diagonal. Fíjese lo que sucede al trazar la otra diagonal. Recuerde usted que por propiedad de cuadriláteros inscriptibles, si este ángulo mide 60, este otro también ha de medir 60. Lo mismo va a suceder aquí. Tracemos la otra diagonal y aprovechemos que este par de ángulos deben tener medidas iguales. Como aquel mide 60, él debe medir 60. Algunos le llaman la propiedad del rebote. Ahora, note el siguiente detalle. Se ha formado un nuevo triángulo equilátero. Fíjese que este ángulo mide 60 y él también mide 60. Pero es un triángulo equilátero donde su lado mide 8. Entonces, por acá indiquemos que esto también ha de medir 8. Por acá él también ha de medir 8. Y con eso, jóvenes, ya podríamos calcular el valor de H. Tenemos varias opciones para ello. Una de las opciones, por ejemplo, sería aplicar el teorema de Stewart en este triángulo equilátero, ya que este segmento que mide H se está comportando como semiano. Otra opción sería aplicar el teorema de los cosenos. Puedes hacerlo en este triángulo, ya que conoces dos lados y el ángulo comprendido. Y también puedes hacer lo mismo aquí. Conoces dos lados y el ángulo comprendido. Si aplicamos el teorema de los cosenos, podríamos calcular el valor de H. Ahora, si tú tienes un poquito de práctica, deberías reconocer que este triángulo no es un triángulo cualquiera. Para nosotros ese triángulo debería ser un triángulo notable, el triángulo cuyos lados miden 5 y 8 y el ángulo comprendido entre ellos 60 grados. Se llega a deducir que el valor de H es igual a 7. Ya te dije cómo hallar el valor de H. Te doy una nueva opción, es la que yo voy a tomar. Trazar la altura de este nuevo equilátero. Fíjate con qué objetivo trazo la altura de este nuevo equilátero. Al trazar la altura, esta altura va a dividir al lado del equilátero en dos partes de medidas iguales. Como su lado mide 8, esta parte va a medir 4. Esta otra parte también debería medir 4, ya que esto mide 3, a él le corresponde 1 entonces.
Si este ángulo mide 90, al costado también va a medir 90. Y si este ángulo mide 60, a él le va a corresponder 30. Jóvenes, triángulo de 30 y 60. Si a 30 se opone el cateto que mide 4, a 60 se va a oponer un cateto que va a medir 4 raíz de 3. Lo que vamos a hacer aquí es aplicar el teorema de Pitágoras en este triángulo rectángulo. Ahí ese segmento que mide h se comporta como hipotenusa. A este punto le voy a llamar el punto H. Indicamos aquí entonces, por teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa ha de ser igual a la suma de cuadrados de catetos, es decir, 1 al cuadrado más 4 raíz de 3 al cuadrado. Jóvenes, operemos. 4 raíz de 3 al cuadrado es 48. 1 al cuadrado es 1. Más 48 es 49. O sea que h cuadrado es igual a 49 y deducimos que el valor de h es igual a 7. Ahora solo queda reemplazar aquí arriba. De ahí deducimos que el área de la región limitada por ese triángulo equilátero va a ser igual. H al cuadrado, 49, ya que h vale 7. Multiplicado con la raíz de 3 sobre 3. Esa es la respuesta de este problema. Bien, jóvenes, estuvo con ustedes el profesor Manuel Trujillo. No se olviden de compartir todas nuestras publicaciones para seguir subiendo más contenidos. Hasta la próxima.